buen día. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Voceros de Proyectos. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Néstor Salazar. Y mi nombre es Sofía Villanueva. Y este episodio nosotros le hemos denominado Emprendiendo Camino hacia una cultura organizacional, como parte de nuestro curso de especialización en monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje de la carrera de Relaciones Internacionales. Para este episodio nos vamos a aventurar a todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, la creación de una cultura organizacional, cómo las instituciones promotoras del desarrollo se van alejando de estos modelos tradicionales de la gestión de los proyectos y cómo se van adentrando a una cultura organizacional más integral y próspera para la gestión de los proyectos de las instituciones promotoras del desarrollo. Entonces, para comenzar, vamos a dar paso a algunos términos, algunos conceptos, para conocer más un poco acerca de lo que vamos a estar platicando este día. Sí, precisamente pues doy la bienvenida al podcast, felicitando a mis colegas y demás internacionalistas en ese día. Y como mencionaba mi compañera Daniela, vamos a hablar acerca de conceptos básicos, conceptos que van a ser puntos claves para el desarrollo de esta temática. El primero de ellos es el monitoreo tradicional. Para comentarles, compañeros, que la Organización Internacional del Trabajo lo ha denominado como ese proceso que es continuo, a la vez también es sistemático, mediante el cual se va a verificar lo que es esa eficiencia y también la eficacia de un proyecto, mediante la identificación de sus logros, también las debilidades y, en consecuencia, las medidas que se van a recomendar para realizar lo que son esas correcciones, optimizando con ellos los resultados esperados del proyecto. Eso, ¿verdad?, como primera mano. Y el siguiente concepto que abordaremos es la cultura organizacional. Esta es denominada como un conjunto de valores, creencias, prácticas también compartidas dentro de lo que podría ser una organización o institución y que van siempre orientadas a esas acciones que van a darle lo que es esa identificación tanto a los miembros como a la organización. Bien, también es importante, es menester destacar el preguntarnos cómo se va construyendo esa cultura organizacional, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que esto es algo clave dentro de las organizaciones que son promotoras del desarrollo. Y precisamente me gustaría traer como colisión un ejemplo para que nuestros oyentes puedan como captar mejor lo que es el concepto. Y precisamente es de que dentro de esta cultura organizacional hay un proceso transitorio, ¿verdad? Como entre lo que es un enfoque tradicional, cómo se ha venido aprendiendo, cómo se han adaptado ante los nuevos contextos y se ha creado lo que es esa cultura. Y precisamente para hacer como lo que es una comparación, en nuestros hogares tenemos ciertas costumbres, por ejemplo, cenar todos en la mesa o cada quien opta por cenar en sus cuartos, un ejemplo. Entonces, esto viene siendo como un ejemplo de cultura que la podemos adaptar y llevarla desde nuestros hogares a una cultura que tiene como una organización. Entonces, pues es necesario, ¿verdad?, empezar a introducirnos en esa construcción de lo que sería la cultura organizacional. Bueno, así como decía la compañera, cuando hablamos de cultura, pues sabemos de que es un concepto sumamente amplio y en realidad no es como que existiera un concepto de por sí como de que ya esté totalmente estructurado, ya que para cada enfoque siempre viene siendo diferente, para cada cultura. Y es como se ha ido formando. En el caso de la cultura organizacional vendrían siendo esas costumbres, esos nuevos aprendizajes que se van añadiendo a los que ya tenemos o inclusive los adaptamos como una especie de extensión o en dado caso pues los sustituimos también. En caso de las organizaciones, pues vayámonos a los cimientos que viene teniendo pues la cultura de cada una de ellas. Pues esos cimientos vienen estando arraigados en lo que es la misión y la visión, que es hacia dónde vamos, qué pretendemos alcanzar y cómo lo pretendemos alcanzar. Entonces, en esa línea y esa esencia es la que permite que las organizaciones, o sea, sean llamadas como organizaciones, pues. Unas se dedican más a la salud, otras se dedican a la educación y a diferentes problemáticas sociales. Entonces, ellas, con todo su aprendizaje y bajo todos esos cimientos, podemos tomarlo como una cultura
como esa cultura organizacional que va desarrollándose. Eso es una constante. Sustitución o ya sea que se adapte a las antiguas prácticas que ya se tenían. Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro, y es bastante importante mencionar estas antiguas prácticas porque precisamente han sido estos modelos tradicionales de gestión de proyectos, sobre todo correspondientes al monitoreo, a la evaluación, que han estado bastante arraigadas a las instituciones promotoras del desarrollo y que todavía se siguen practicando. A mí me gustaría definir un poco qué vamos a entender por modelos tradicionales es que realmente estos modelos son aquellos modelos que podemos conocer como rígidos, como verticales, aquellos modelos que únicamente se enfocan en generar datos cuantitativos sobre todo. Que no son flexibles. Sí, pura teoría prácticamente. Sí, correcto. Y creo que la gestión de los proyectos como tal no se tendría que basar únicamente en la generación de datos, sino también en el uso que se le va a dar a estos datos y que sobre todo se busque un aprendizaje. Entonces, una cosa que a mí me gustaría destacar es por qué estos modelos tradicionales, tanto de monitoreo como evaluación, pues no son completamente funcionales en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Como el contexto salvadoreño. Y a mí me gustaría mencionar un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que se tenga un proyecto enfocado a la reducción de la pobreza, a la reducción de la desigualdad, por ejemplo, y únicamente se enfoquen únicamente en generar datos cuantitativos o que sean fácilmente verificables, pues realmente no se está contribuyendo ni a la reducción de la pobreza ni a la reducción de la desigualdad social, porque no se está generando esa cultura de aprendizaje y del uso de datos y tampoco se está enfocando el aprendizaje ni la participación de los demás, ya sea de beneficiarios o de los mismos técnicos de los proyectos, sino que únicamente se está enfocando como les dijera, en guardar la información, en guardar los datos, pero no en el uso de los datos. No replicarlos. Sí, correcto. Entonces, es bien importante destacar esto porque seguir utilizando estos modelos tradicionales realmente genera un estancamiento en los procesos y reduce la definición de desarrollo a una definición bastante reduccionista y una definición bastante limitada y solo se enfoca me refiero, reduce el desarrollo, la visión de desarrollo como la mera generación de datos. Sí. Me explico. Entonces sí, pues esto afecta bastante a la sostenibilidad de los proyectos, genera procesos más burocráticos y sobre todo también afecta a la transparencia. Entonces sí es bastante importante que en contextos como el nuestro se incentive una cultura organizacional más integral, una cultura organizacional enfocada al aprendizaje y al uso de los datos. Sí, y precisamente fíjense de que realizando lo que es esta investigación de todo lo que conlleva la cultura organizacional, pues es necesario, como el mencionar, los ejemplos, sí, ¿verdad? Porque lo que decía Dani, pues tiene razón, no se generan lo que son las buenas prácticas, hay un estancamiento y incluso afecta a la organización porque no la lleva a una visión más amplia de las cosas, sino que se quedan como en el mismo actuar. Y fíjense que, como les mencionaba al principio, realizando lo que sería toda esta investigación, encontré con una concertación de mujeres de Suchitoto, ¿verdad? Es una casa, trabajan nada más con gobierno local. En lo nacional se podría decir que también reciben ayuda, como por ejemplo con las alcaldías y todo, pero si nos vamos a hablar ya de ambos conceptos entre lo que es el monitoreo tradicional y, por así mencionarlo, esa evolución que ha permitido que se opte por una cultura organizacional dentro de una organización, esa organización se ha quedado con un modelo tradicional, un modelo que no tiene un área específica de monitoreo, sino que todo esto queda plasmado únicamente como en esos informes que Daniela mencionaba, donde esto queda nada más como escrito en un informe.
no hay como una manera de llevarlo a la práctica, de retroalimentar esa información, queda nada más en datos cuantitativos pero no cualitativos, es decir que no genera como esa reflexión necesaria, no se trabaja con otros sistemas como lo conocemos, que vamos a hablar de ello, por ejemplo el sistema 1000 o otros sistemas que ocupan las organizaciones, que precisamente estos forman parte de la cultura organizacional de la que en esta tarde pues nosotros estamos hablando. Entonces, pues... con respecto a eso, lo de los datos que decía Daniela, de que son recopilados de una manera tradicional y que solo son guardados en diferentes bases de datos y que no son utilizados o muchas veces son muy poco citados, yo diría de que eso vendría siendo también una especie de debilitamiento hacia el aprendizaje, sí. porque es como que solo quedaran archivados y digamos a las nuevas generaciones y a los nuevos técnicos que vienen, porque sabemos que una organización contrata nuevos técnicos, otros técnicos salen, nuevas administraciones vienen y los archivos. Sí, claro. Sí, o sea, los archivos quedan ahí y los nuevos técnicos, o sea, ni siquiera aprenden porque no saben si existe esa base de datos, digamos que son los nuevos. No saben que existe esa base de datos y tampoco lo citan, entonces es como que existe ese retroceso que mencionabas tú, claro. Dani. Sí. Bueno, sí. Y también es parte, hoy que mencionas eso del equipo técnico y cómo eso se ven involucrado dentro de una organización, pues es importante lo que mencionaba al principio, que las personas, ¿verdad?, nuevas, allegadas, a lo mejor no manejan el mismo sistema de antes en la organización donde ellos trabajaban. Por ejemplo, ya si hablamos de un tema meramente individual, pues nos enfrentamos a ese hecho de que no hay como un traspaso de información, como no se manejan los mismos sistemas. Nos vamos a otra vez lo que es la cultura. Sí. La cultura que como individuo del equipo técnico uno va cargando para poder adaptarlo dentro de la nueva cultura de la organización, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ya nos vamos... Para que se apliquen a nuevas realidades. Sí, nuevos contextos también, porque son bien transformadores. Realmente, pues de ahí va como evolucionando lo que es la cultura organizacional. Y pues creo que es un punto... ya importante para que vayamos hablando acerca de los criterios. ¿Qué tal acerca de los criterios entre lo que es el monitoreo tradicional y esa cultura organizacional? Sí, correcto. Sí me gustaría destacar el hecho de cómo podemos identificar nosotros que estamos en presencia de una institución promotora del desarrollo que todavía sigue aplicando estos modelos tradicionales. Sí. Y yo quiero destacar 3 criterios en específico, que son la estandarización de indicadores, la orientación técnica y la centralidad del donante. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, el hecho de que se generen indicadores que nos permitan medir a través de medios de verificación que sean fácilmente verificables, como por ejemplo, se me ocurre, si un proyecto que está enfocado a la educación, por ejemplo, únicamente se hacen reportes de cuántos estudiantes han asistido a las clases, de las calificaciones que han obtenido, pero solo se reduce a eso. Estamos en presencia también de un modelo. Número, sí, correcto. Y yo quisiera aclarar que el hecho de que se generen datos no es que esté del todo mal. Realmente los datos sí son necesarios. Sí. Pero limitar la gestión de estos proyectos a la mera generación de datos, pues sí, se hace bastante tedioso, bastante vertical, una lógica bastante reduccionista, ¿verdad? Sí, Dani, de hecho, fíjate que yo había investigado y había tenido una entrevista con una directora de una organización y ella remarcaba esto, de que o sea, el monitoreo, la evaluación no solo tiene que verse con la recolección de datos, números, a ver si alcanzamos ciertos porcentajes para decirte que el proyecto o el programa ha sido exitoso, sino que, o sea, principalmente el enfoque, y aquí volvemos siempre a los cimientos de la cultura organizacional, de que están ahí puestos, pero, o sea, pasan totalmente desapercibidos, es centrarnos en el ser humano. Sí, correcto. O sea, todo desde una visión más humanística. Y claro, así como toda la documentación, soporte, cuantitativa es importante, pero al final venimos respondiendo a lo que los beneficiarios han aprendido, han necesitado.
muy pocos se preguntan de eso. Entonces ya sería algo más cualitativo también. Sí, correcto. Sí. Igualmente, centrar únicamente esta rendición de cuentas, ya adentrarnos un poco en la rendición de cuentas, únicamente al donante, es bastante reduccionista. Sí. Y es bastante limitante el hecho de que no se tome en cuenta la opinión de los participantes a los que fue dirigido el proyecto. Sí. Y entonces, seguir replicando estos modelos, o sea, no crea una cultura organizacional más integral. Y es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar entre gestionar para aprender y gestionar para cumplir. Sí, así es. Precisamente también mencionabas algo, Dani, que me resultó bien importante dentro de lo que sería como esos rasgos que tiene el monitoreo tradicional, que pueden venir a hacer como marcar una diferencia con, digamos, cualidades que tiene la cultura organizacional. Por ejemplo, esa flexibilidad de la que hablábamos, ¿verdad? Como hacer un enfoque mixto, es decir, que sea cualitativo para generar reflexiones, buenas prácticas, las lecciones aprendidas y al mismo tiempo lo cuantitativo, que sabemos que es importante porque los números van a reflejar como también el éxito de un determinado proyecto. Y hablando más y adentrándonos dentro de estos conceptos, mencionabas una parte importante que era ya viene en el involucramiento de más actores. Sí, claro. Por ejemplo, ya no solo es la organización que realiza el proyecto, sino que van donadores, van socios y también van los beneficiarios, que son una parte importante dentro de lo que es la realización de un proyecto. Son las personas que se ven pues gratamente beneficiadas de todo de todo el proyecto, porque sabemos de que si son para desarrollo, pues buscamos una mejora dentro de la sociedad. Entonces, como el involucrar a esos actores y que ellos puedan venir y decir como a través de grupos focales. Muchas organizaciones practican los grupos focales, es decir, pasan encuestas, entrevistan a beneficiarios y ellos dicen que se sienten más involucrados dentro del proyecto porque ellos también van aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y antes de que pasemos como a hablar dentro de más ejemplos, me gustaría acordar algo de lo que también hemos tratado, que es lo que es el aprendizaje organizacional y cómo ese se ha visto integrado dentro de la cultura organizacional. La cultura la vamos a tratar o viene siendo como ese marco y el aprendizaje organizacional viene siendo como el proceso a realizar. Un proceso de aprendizaje puede llegar a cambiar una cultura para bien, para lo que mencionábamos, ¿verdad? Que ese no solo se replique, sino que puede escalar y cada vez vaya siendo como mejor, sí, para beneficio de todos, tanto la organización, exacto, la organización y para todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Josué, ¿cómo sentís que este aprendizaje se ha visto involucrado en lo que podría ser el desarrollo de una organización, como su actualización en el proceso, esa transformación? Bueno, esa transformación se viene dando a través de las situaciones. Cuando una cierta situación, o sea, nosotros nos enfrentamos a una situación que no tenemos prevista. Sí. Así como ya sea el caso de la pandemia, sí, ya sea diferentes casos de económicos también, que posiblemente en algún supuesto sí estén puestos, como sí, de que puede afectar al proyecto directamente o directa o indirectamente. Entonces, esas transformaciones y esos aprendizajes nos ayudan a crear ciertas hipótesis como para poder enfrentar cualquier problemática. Entonces, yo creería de que esos aprendizajes se agregan a la cultura dependiendo del contexto y de las situaciones a las cuales nos enfrentamos, ya que cada una es distinta y por ende, cada proyecto, cada programa viene siendo distinto. Sí. También. Así lo ¿Algún otro ejemplo de la organización? Sí, de hecho, yo tenía un ejemplo de una organización a la que yo tuve oportunidad de entrevistar hace algún tiempecito y que considero yo que este ejemplo, el sistema de monitoreo que ellos implementaban era parte de su cultura organizacional. Y entonces siento de que es bastante importante mencionar el hecho de que cada institución tiene su propio sistema que está bastante arraigado a las instituciones y de que los hacen parte de su identidad, de su cultura. Entonces, sí, correcto. Entonces, esta organización me platicaba que ellos tienen su propio sistema de monitoreo en el que ellos generan datos
pero que su equipo es bastante pequeño. Entonces no tienen tantos técnicos de monitoreo, por ejemplo. Entonces la generación de datos también la hacen con los otros participantes. Este proyecto que ellos estaban implementando era con respecto a la educación. Entonces, por ejemplo, los docentes generaban datos, los encargados de las sedes también generaban datos, y todos estos datos, es bastante importante mencionarlos, que eran parte de la toma de decisiones de esta organización. Entonces, el uso que le daban esta organización a estos datos es bastante importante, y considero que también es parte de una cultura organizacional que ellos van evolucionando hasta convertirse en una cultura más integral. Sí. Más integral. Sí. Y precisamente también es menester que abordemos desafíos y perspectivas de la cultura organizacional, porque todo contexto se va adecuando a nuevas realidades, como mencionábamos, como también lo mencionó mi compañero Josué, lo de la pandemia que marcó un hito mundial, que afectó en todas las áreas y también iba a afectar a las organizaciones, como eso marcó un antes, un durante y un después, que sin duda alguna generó un aprendizaje y un cambio en la cultura. Y al mismo tiempo, pues, es necesario también que mencionemos eso. ¿Por qué? Porque todo esto ayudó a hacer un cambio, una actualización dentro de la cultura, cómo se pudieron ver adaptados a ello. También hablábamos de esos ideales de las organizaciones, como esa idealización que pueden tener muchas veces en el cómo desean trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, en el cómo desean trabajar, la manera en la que esas van a actuar, también cómo van a retomar, en dado caso que haya sido como de éxito las actividades que realizaron, todo lo que eso conlleva, el cumplimiento de los indicadores. Entonces, cómo va a ser necesario como adecuar, ¿verdad?, lo que es eso a su conveniencia, y también como ante las nuevas problemáticas. Sí. Sí, efectivamente, Daniela. Por ejemplo, el hito de la pandemia sí marcó un antes, durante y un después. Pues yo tuve una entrevista con la directora ejecutiva de una organización que estaba enfocada a la salud, y ellos pues se enfrentaron a la pandemia totalmente, pues quizás sin tener una capacitación de cómo combatir este tipo de cosas, ¿verdad? Al principio ellos decían de que, de manera simplificada lo voy a decir, de que era un modelo más tradicional. Okay. Luego a eso, como vieron de que, el contexto era totalmente desconocido, dijeron, no, vamos a hacer una cierta transformación acá. Sí. Se pasaron, cuando todo era muchísimo más presencial, se pasaron a la virtualidad, empezaron a ponerse, a organizarse, a crear una sinergia entre el equipo de campo con el equipo de que solo pasa en oficina. Pero no solo eso, sino que también los de oficina también fueron a apoyar a los de campo. ¿En qué? En reabastecerlos con los diferentes insumos para la salud, para protegerse, darle también a las comunidades, darles capacitación a las comunidades. Pero anteriormente de eso, solo fíjense cómo es de interesante, ellos también tuvieron que recibir capacitación para saber cómo cuidarse, porque los técnicos tampoco es que sean inmunes, ¿verdad? Sí. Y entonces esas diferentes transformaciones y alianzas, porque tuvieron una alianza ellos, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, los diferentes alcaldías también se involucraron, y precisamente esa transformación fueron creando nuevas matrices de trabajo, las nuevas matrices de responsabilidades, les llamaban a ellos, que eran delegadas a cada técnico de que estaban en campo, ¿verdad? Sí. En ese sentido, sí se les atrasaron ciertos cumplimientos de ciertos indicadores. Sí, evidentemente se tardaron. Sí, claro. También los cooperantes en el aspecto de la rendición de cuentas. Perdón. Ellos les habían dicho, miren, la rendición de cuentas que ustedes nos hacen es anual, pero ahora la vamos a hacer mensual. Sí. Y cada vez que ustedes vayan liquidando todos los activos, se les va a ir
sumando más, pero tienen que ir cotejando lo que ya se había puesto en campo con los datos que ya es, bueno, con el presupuesto. Sí. Y así sucesivamente. Sí. Y hasta hoy en día, ya hablando del después, creo que ya me extendí, ya hablando en el después, sí, se ha mantenido la virtualidad y los diferentes, con la rendición de cuentas, también se mantiene al mensual. Sí, y yo considero que es bastante interesante el hecho de que ellos hayan podido ser capaces de adaptar su sistema, de todo su sistema de gestión de proyectos. Sí, de monitoreo. Sí, y creo que también habla de la capacidad de la institución de poder llevar más allá todo su proceso, todos los procesos, y a pesar de que de tener una situación que ellos no tenían planeada. Sí. Entonces, la capacidad de adaptación considero también que es parte de esta identidad y habla muy bien de las organizaciones. También los cooperantes también cambiaron su forma de pensar dogmática en el aspecto de que tienen que rendir ciertos datos, ciertas cuentas, sino que también fueron muchísimo más flexibles y muchísimo más conscientes de los técnicos también. Sí, correcto. Porque son los que al final salen a arriesgarse al campo. Sí, y me imagino que también no solo era cuestión interna de la institución, sino también un cambio de mentalidad en el cooperante. En el cooperante también. Sí. Y precisamente eso que mencionan, pues viene siendo ese aprendizaje del que tanto hablamos. Viene siendo esa adaptabilidad, esa versatilidad metodológica que tuvieron de un cambio de cuando todo es presencial a una virtualidad, la utilización de innovación de herramientas tecnológicas que también ayuden en esos procesos de monitoreo para generar también esa cultura, como el integrar estas nuevas tecnologías que vienen. Y también mencionabas un punto importante que son esas alianzas entre organizaciones, alcaldías, también demás instituciones locales como también nacionales, y es la manera en la que tomaron un poquito de cada una. Sí. Es decir, yo como organización trabajamos nosotros tres juntos, entonces yo vi que tu manera de actuar está bien, está adecuada en el contexto, entonces yo voy a agarrar un poquito como de lo tuyo para ir aprendiendo y ejerciéndolo yo, porque resulta como positivo los resultados, entonces luego agarro de otra organización a manera de integrar lo que sería un nuevo enfoque, una adaptación, y precisamente es uno de los desafíos, ¿verdad? Sí. El adecuarse a nuevos contextos, cómo va a ser la rapidez en la que uno va a venir y va como adecuarse a eso. Sí. Entonces, igualmente, Sofi, es la, como tú decís, es la replicabilidad, siento yo, de las buenas prácticas. Sí. Y es bastante interesante. Hablando de buenas prácticas, fíjense que esta organización tuvo un logro bastante significativo con respecto a los beneficiarios. Ellos les habían dado capacitación a los beneficiarios de cómo cuidarse, seguirles dando seguimiento a los demás proyectos en cola que venían estando atrasados. Ok, pero no solo eso. De todas esas capacitaciones y esos conocimientos que se les brindaron a los beneficiarios, y también creo que también tú habías mencionado con diferentes, como chequeos de evaluaciones, etcétera, etcétera, sí se vio también en los datos y se vio también en la práctica, porque hubo, en ese ejemplo fue en Menguera, Morazán, que las propias personas, sin que estuviera la organización haciendo sus intervenciones, ellos hacían lo que habían aprendido. Y la organización, pues, ha sido un logro porque se vio que, empíricamente la teoría que ellos les habían dado también. Y bueno, ese sería un dato que como una buena práctica, un aprendizaje, y que en realidad las comunidades lo pusieron en práctica. Sí. Bien, pues lastimosamente el tiempo se nos ha acabado. La verdad es que es un tema bastante amplio. Quizás no lo abarcaríamos en muchos episodios. De antemano les agradecemos el haber escuchado pues este episodio más. Esperamos haber sembrado un poquito, ¿verdad? Ese deseo de seguir aprendiendo sobre lo que conlleva la cultura organizacional.
De igual manera, esperamos que cada uno de ustedes que nos están escuchando, pues hayan comprendido un poquito más de lo que eso, todo lo que esto entabla. Los invitamos también a que sigan escuchando nuestro podcast, Voceros de Proyectos. Esperamos que tengan un lindo y bendecido día. Y una vez más, felicidades a los internacionalistas. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Adiós.